Muy buenos días, amigos que nos ven desde sus hogares. El día de hoy vamos a estudiar el matinal del 4 de julio, que siguiendo la temática que hemos visto, se titula Enfermedad con un propósito. Ayer vimos cómo el mundo necesita un médico. Hoy vamos a ver cuando la enfermedad tiene un propósito. Y el versículo del día de hoy está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Son palabras escritas por el apóstol Pablo y dicen lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. Él tuvo un ministerio muy largo, hizo cosas increíbles. Más de la mitad del Nuevo Testamento relata las cosas que él vivió. Él mismo escribió muchas cartas contando todo lo que había pasado. Sufrió naufragios, apedreamientos, azotes. En algunas ocasiones cuenta que una víbora salía de la maleza, lo mordía y Dios permitía que no le pasara nada. Todos sabemos la forma increíble, milagrosa en la que él fue convertido, cómo el mismo Dios se le presentó, Jesús, lo tiró del caballo y cómo le dijo claramente: yo soy Jesús al que tú persigues. Pero había algo en la vida de Pablo, algo a lo que él se refería como una espina que tenía clavada. Él habla de un malestar físico que estaba en él. Él no lo especifica. Muchas personas se han debatido cuál era esa espina o ese dolor corporal del que hablaba Pablo. Algunos dicen que se trataba de ataques de epilepsia, otros comentan que tal vez era malaria lo que tenía, debilidad. Otros, la mayoría, concuerdan que tal vez eran problemas de la vista, porque ya en sus últimas cartas él comenta que le era muy difícil ver. Un comentario que hace la escritora Elena de White con respecto a Pablo es el siguiente: Pablo sufría de una afección corporal de su vista, que era deficiente. Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo: no me hables más de este asunto, bástate de mi gracia, que hará que puedas soportar los dolores. Pablo, un hombre que había sido salvado incontables veces por el Señor, que había sido dejado por muerto en una ocasión, que se le habían salvado de muchas cosas, cuando le pide al Señor: Señor, por favor, cúrame de este mal que tengo. Y el Señor le dice: no. Y Pablo comenta que en más de 3 ocasiones le habló al Señor y le dijo: Señor, por favor, quítame esta espina, quiero la sanidad. Y el Señor le contestó: no, como escuchamos en el versículo, bástate de mi gracia. El Señor le dijo a Pablo: te he salvado, te he mantenido hasta aquí, pero esa espinita ahí se va a quedar. Y tal vez si lo leemos esta historia así, pensamos: bueno, qué injusto era el Señor. ¿Por qué salvó de tantas cosas a Pablo? ¿Por qué no permitió que el veneno de la serpiente que lo picó le hiciera algo? ¿Por qué permitió que sobreviviera a los naufragios, todo eso? Y no podía ser algo tan sencillo como quitarle una enfermedad de la vista. El mismo Pablo sanó de la vista a innumerables personas de muchas enfermedades. ¿Y por qué el Señor le decía que no? El mismo Pablo comenta, Pablo mismo dijo que la espina, como le llamaba su problema, le había sido dada con el propósito de que no se volviera arrogante o presumido. Él reconocía que Dios le había dado esa dolencia que él tenía para que no se volviera arrogante. Porque como la mayoría
comenta que este problema puede deberse a la vista, Pablo siempre tenía que depender del poder de Dios. Siempre a donde iba, sabía que la única forma en la que iba a poder cumplir sus funciones era solo con el apoyo de Dios. Pablo no solo era un hombre que había sido bendecido con el Espíritu Santo, él fue instruido por los mejores maestros de su época. Él mismo lo dice: yo, si tuviera que gloriarme, tendría en qué gloriarme. Judío de judíos, fui instruido a los pies de los mejores maestros, cumplía la ley a la perfección. Pero el Señor le tenía esa enfermedad para recordarle que Pablo, a pesar de todo, no era nada sin Dios. Y yo les pregunto a ustedes, tal vez alguno de nosotros tiene alguna espina, como Pablo le llamaba a su enfermedad, o tal vez no una enfermedad, tal vez una carencia, algo que está ahí y tal vez le hemos pedido muchas veces a Dios que nos quite. En muchas ocasiones no tiene que ser solo algo físico, una enfermedad. A veces el dinero podría ser. Tal vez hemos tenido necesidades y le hemos dicho a Dios: Dios, por favor, ayúdame a tener más. Pero tal vez el Señor te tiene con lo necesario para que no te alejes de Él. Pero solo nosotros entenderemos esto cuando estemos frente a frente con Dios y Él nos diga: te tenía con esa espina con un propósito, con el propósito de que no te alejaras de mí, con el propósito de que entendieras que solo con mi ayuda podías ser fiel. Mis hermanos, mis amigos, les invito a que reflexionemos en nuestra vida. ¿Qué espina es necesaria que tengamos? ¿Qué cosa Dios nos ha dado para que no nos alejemos de Él y sintamos que sin Él nada somos, que Él es el que nos da todo? Les invito a que oremos en nuestras casas y le pidamos a Dios que nos ayude a comprender el propósito de esas espinas en nuestra vida. Que Dios los bendiga, mis amigos.